¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de jueves. Jueves ya nos va la semana. Stephanie Lain, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buen jueves para todos. Bueno, hay muchos temas para desarrollar, mucho para conversar. Tenemos un informativo con entrevista central con Sebastián Sabini. Obviamente vamos a seguir hablando del tema colonización y mesa de análisis. Viene Raúl Ponce de León, viene Eduardo Botinelli. Vamos a estar conversando sobre otra semana por lo menos polémica para el gobierno. Creo que en esta sale más fortalecido en cuanto a, por lo menos por el momento, no han quedado dirigentes por el camino, o sea, jerarcas por el camino, no han habido renuncias, pero ha tenido que enfrentar otra tormenta el gobierno de Yamandu Orsi. Hay mucha información para compartir con ustedes también del ámbito deportivo, porque se juega la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquet. Fiorella ya nos adelanta algo. Fío, ¿Cómo están, Steffi, Nico? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Así es, como decía Steffi, se juega esta tercera final que está igualada. Además, esta serie, hoy vamos a estar, por supuesto, en el Antel Arena con todos los detalles de ese encuentro. Ya entrena la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, con 4 jugadores. Facundo Pelistri, Nicolás Fonseca, Rodrigo Salazar y Juan Manuel Sanabria, que ya están en el Complejo Celeste al terminar su participación en las respectivas ligas. Nos vamos a ir metiendo en este clima de selección y también hay algunas cuestiones puntuales para repasar de los equipos de cara a la primera fecha del torneo intermedio, así que en un ratito venimos con eso. Gracias, Fío. También hay información destacada del panorama internacional de Lionel. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Un saludo para ustedes y para la gente en casa. En el segmento internacional vamos a estar hablando de este doble homicidio de empleados de la Embajada de Israel en Washington a la salida de un evento en un museo judío. Trajo repercusiones. Habló el presidente de Estados Unidos con el primer ministro israelí. Bueno, ¿en qué coincidieron ese llamado telefónico? En garantizar que Irán no tenga más armas nucleares. En otras informaciones vamos a estar hablando de Argentina, Villa Crespo, un crimen en el que murió toda una familia. Se sospecha que fue la madre que mató a su esposo y luego después a sus hijos. ¿Qué es lo que se sabe a esta hora? Se lo contamos en un ratito nada más. Como siempre les decimos, esto y más en el segmento internacional. Muy bien, Deli, muchas gracias. Gracias. Profesor. Qué frío. Bueno, no exagere. No, ¿Cómo le va? Stephanie, Nicolás, un saludo a todo el país. Estamos a 8 días del comienzo del invierno climatológico, y ya hemos tenido algunas jornadas con heladas agrometeorológicas. Pero esta situación va a seguir, se los voy a contar al final del informativo. Muy bien, profe. Hay mucha gente expectante a ver si llueve el fin de semana. Esto y más. Bueno, mucha gente, Martín Ribeiro, digo, pero hay mucha gente. Gracias. Muy bien, profe. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. Tras la muerte de un niño con un cuadro compatible con meningococo, el Ministerio de Salud Pública informó sobre los protocolos establecidos y las medidas tomadas por la cartera. Federico Ezequiel Santoro, acusado de ser el testaferro de Sebastián Marcet, se declaró culpable ante la justicia de Estados Unidos. Se encargaba de blanquear dinero y de trasladar millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica. El canciller Mario Lubetkin dijo que fue desgraciadísimo el incidente en el cual las fuerzas de seguridad de Israel realizaron disparos de advertencia a un grupo de diplomáticos, entre los que se encontraba el embajador uruguayo en Palestina. En nuestra entrevista central, Nicolás Núñez recibe al senador por el Frente Amplio, Sebastián Sabini. En nuestra mesa de análisis, Raúl Ponce de León y Eduardo Botinelli abordan la polémica compra que hizo el Instituto Nacional de Colonización de la estancia María Dolores en Florida. Comenzamos a repasar las principales noticias del día y, como les decíamos, una situación desgraciada que se ha generado allí en la zona de Barros Blancos, aquí en el sur del territorio nacional. Falleció un niño de 2 años y se sospecha que estaba infectado de meningococo. El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado informando de los protocolos establecidos y las medidas tomadas por la cartera. Si bien aún no se cuenta con el resultado del cultivo que confirme el diagnóstico, por tratarse de un cuadro compatible se actuó como si el caso estuviera confirmado en resguardo de la salud de la comunidad, informó, insisto, en un comunicado la Secretaría de Estado. Las acciones realizadas incluyeron identificación de contactos cercanos
y administración de medicación preventiva a convivientes y a personas que hayan compartido un ambiente cerrado por al menos 4 horas dentro de los últimos 7 días y la vigilancia activa de los contactos identificados, según indica este comunicado. Y en ese sentido, el ex subsecretario de Salud Pública, José Luis Sadjian, cuestionó que se haya priorizado la compra de un terreno en Florida antes que las vacunas contra la meningitis. En ese sentido, negó que el Ministerio de Salud Pública esté en una situación económica crítica, como denuncia la actual administración. Bueno, empezando por los argumentos del Ministerio de Salud Pública, que son falsos. La situación del Ministerio de Salud Pública cuando entregamos a las nuevas autoridades era una situación saneada, totalmente ordenada las cuentas. Así se lo hicimos saber en los informes financieros y así se lo dimos a conocer a las actuales autoridades. Eso se lo dejamos totalmente ordenado y le dejamos justamente la decisión de la Comisión Nacional Asesora en Vacunación, que es del 2024, porque la meningitis es oscilante en nuestro país. Por lo general, en el primer semestre tiene un pico y luego, más llegado a fin de año, tiene otro pico de lo que tiene que ver con esta enfermedad. Por eso la Comisión Asesora venía con casos esporádicos. En el 2024 tuvimos una situación compleja con un aumento de casos y decide que a partir de este año haya vacunas disponibles para todos los niños que así lo requieran, lo quisieran y que se incorporara al esquema de vacunación. Nosotros llegamos hasta la parte de coordinación de precio con el laboratorio. Hay 2 laboratorios que traen las vacunas al país, estas vacunas contra el meningococo, y llegamos hasta la coordinación de precio, hasta la negociación de precio. Le dejamos todo pronto, porque como era una decisión de este año y una incorporación de este año, se lo dejamos a las autoridades actuales. Justamente avanzamos hasta un punto que quedaba prácticamente nada, pero si querían conversar alguna otra ocasión o alguna otra cuestión con los laboratorios, dejamos esa posibilidad. Por lo cual nos llama muchísimo la atención que no se hayan incorporado y que la excusa que se esgrime sea un posible desorden financiero o que estén con una situación compleja que no es real. Cambiamos de asunto. El uruguayo Federico Ezequiel Santoro, acusado de ser uno de los testaferros del narcotraficante, también uruguayo Sebastián Marcet, se declaró culpable ante la justicia de los Estados Unidos. Santoro se encargaba de blanquear dinero y de trasladar millones de dólares provenientes del narcotráfico desde distintos países de Europa a Sudamérica. Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Santoro Vasallo fue un estrecho colaborador de Marcet. En esa línea, Santoro se declaró culpable de haberse desempeñado como blanqueador de dinero para organizaciones narcotraficantes y de haber facilitado el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde diversos países de Europa a Sudamérica, así como a otras regiones. El criminal organizaba las ganancias, ingresaba el dinero al sistema bancario y luego lo movía mediante transferencias. Por su parte, según las autoridades estadounidenses, Marcet estaría escondido en Venezuela y ofreció una recompensa de $2 millones por cualquier información relevante. Por otro lado, la esposa de Sebastián Marcet, Yanina García Troche, fue derivada a una cárcel militar de Paraguay tras ser extraditada de España. Según su abogado, Santiago Moratorio, a su clienta se le intentaron adjudicar delitos que nunca cometió. Y nosotros lo que intentamos es que se respete el derecho a defensa, el debido proceso y las garantías constitucionales. Los argumentos principales eran por medidas de seguridad, para salvaguardar su propia integridad física y por entender que puede existir algún tipo de riesgo, que está más que claro que nosotros no compartimos. En primera instancia, en la demanda extradicional se la notificó con 3 delitos que eran totalmente falsos. Ahora solo quedó el blanqueo de capitales, por supuesto, que con eso se indujo al error al gobierno español para mantenerla en prisión preventiva. En un país donde en la demanda extradicional te buscan imponer delitos que nunca cometieron, que no están en toda la operación a ultranza, que está claro que son más de 1000 fojas y aquí es de público conocimiento, una operación de más de 1000 fojas donde son 3 párrafos, nada más los mencionados a la señora García. Y se hace alusión a un supuesto blanqueo de capitales a través de una sociedad que nunca tuvo movimiento financiero alguno, no tiene ingreso ni salida de dinero.
Avanzamos con otros temas. El comunicador Orlando Pettinati reveló que entregó información sobre el posible lugar donde estaría enterrada la maestra Elena Quinteros. El material fue enviado a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia en 2014 y hasta el momento la zona no ha sido excavada. En el marco del mes de la memoria, el comunicador Orlando Pettinati difundió al aire una entrevista que le hizo a la hija de un militar en 2014, la cual reveló detalles de la dictadura. Ese año le llegó un mensaje que decía: soy hija de militar, mi padre capturó a Mujica y fue ametrallado por el actual presidente. Sé el lugar exacto donde está Elena Quinteros y sospecho ser hija de desaparecidos. También tengo miedo de hacerlo público. Tras esta noticia, el comunicador le hizo una entrevista a la señora, que fue enviada luego a la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia y que nunca emitió al aire hasta el pasado miércoles. El audio revelado está distorsionado para reservar la identidad de la señora. Contó él a la maestra Elena Quinteros también, que está en el 13, en el arca. Supuestamente le dice el arca porque es una entrada que tiene un arca. Antes la principal entrada del 13, ahora no sé cuál es, te soy sincera, digo, no sé. Y que ahí la pusieron a ella y 2 personas más que no sabe si son mujeres o hombres. Que papá habló con ella, papá le daba el jabón, la toalla para que ella se bañara. Pettinati le entregó la entrevista a Javier Miranda, entonces titular de la Secretaría. En 2019, el CD fue encontrado por el abogado Felipe Michelini, quien confirmó que el lugar indicado no había sido excavado. Según informaba BTV Noticias, Alicia Luzardo, encargada del Grupo de Investigación en Antropología Forense, hasta el momento no se ha excavado esa zona del Batallón 13, donde estaría enterrada la maestra Elena Quinteros. La información sobre el arco de entrada carece de solidez en comparación de otros que tienen mayor grado de posibilidad de ser contrastados y verificados. Vamos a cambiar de asunto. La Caja de Profesionales notificó formalmente al gobierno que en el próximo mes de julio se queda sin plata para poder cubrir sus obligaciones. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, resaltó la importancia de aprobar el proyecto de ley que está a estudio del Poder Legislativo. Nosotros recibimos una nota de parte de las autoridades de la Caja de Profesionales. Creo que los ciudadanos tienen que escuchar esto, donde nos notifican a todas las autoridades nacionales, y nosotros se la enviamos al Parlamento de la República esta nota, donde nos notifican oficialmente que en el mes de julio la Caja de Profesionales no tiene forma de hacer frente a sus obligaciones. Por tanto, me parece que hay un acto de responsabilidad de los señores y señoras parlamentarios de resolver esto. Tanto que se discuta de gasto público, yo creo que el proyecto que nosotros presentamos es un proyecto equilibrado, donde el conjunto de la ciudadanía representada en el Estado aporta el 30% de los recursos, donde los activos profesionales aportan el otro 30% y donde los pasivos también aportan. Esa es la salida que creemos nosotros que es la más justa y más razonable, y no algunas otras propuestas que hemos escuchado, que el Estado, es decir, la sociedad, todos los vecinos se hagan cargo de todo ese faltante, ¿no? Creo que la forma para darle sustentabilidad a esto es que sea equilibrado. Y esa es nuestra propuesta, y siempre estuvimos dispuestos a escuchar propuestas distintas y acordarlas. Yo creo que va a primar la racionalidad y que el Parlamento va a acompañar esto para no generar esta situación en donde la Caja se vea enfrentada a una situación terrible de hacer frente a sus obligaciones, y ahí tendremos que ver el Estado, porque es cierto que la Constitución de la República establece que el Estado se hará cargo de los institutos de seguridad social, pero bueno, también es cierto que la gente es buena que sepa que si no se aprueba esta ley, será la sociedad uruguaya, el conjunto de uruguayos, el que tendrá que cubrir ese espacio. Avanzamos en otras informaciones. En el departamento de Artigas, el sindicato de cañeros denunció diversas irregularidades y explotación laboral en la zafra 2025. Denuncian que hay casos en los que se les paga a los trabajadores con dosis de droga. Nosotros hace varios tiempos, ya hace varios ratos que venimos denunciando, en la cual vemos compañeros fuera de condiciones laborales y compañeros explotando, trabajadores explotando a otros trabajadores, y lo más triste es que es por pasta base, ¿no? Entonces, y también tenemos una lista intensa en lo que es la bolsa de trabajo, padres de familia que están sin acceder a su puesto laboral, y bueno, eso indigna que, por ejemplo, un trabajador habitualmente saca una lucha y va a ese tipo que está fichado y se saca 10 luchas en un par de días. Entonces, esas cosas indignan, y bueno, y nosotros como UTA
hicimos la denuncia correspondiente y lo vamos a seguir sosteniendo, ¿no? Las pruebas están a merced de los ojos. Uno sale a las calles y ve a los compañeros cuando andan pidiendo moneda fuera de los comercios en los tantinados de caña. Eso es una prueba, toda la sociedad sabe. Nosotros en realidad, nosotros no somos policía, nosotros no investigamos, que se cargue la justicia a investigar. Nosotros lo que hacemos es lo que vemos en las chacras todos los días, compañeros fumando pasta base y lo más triste es que muchas veces descalzo, ¿no? Descalzo y sin ninguna condición. Y los cómplices acá son los patrones, ¿no? La patronal son los cómplices, porque ellos dan ese servicio, contratan ese servicio y saben bien que el pago es pasta base. Acá nosotros lo que podría yo denunciar a los patrones, esos que salen a hablar, decir que son los que contratan gente en esas condiciones. Eso sí, pero nosotros a trabajadores no vamos a denunciar, porque nosotros creemos que se están abusando del momento que están pasando esos compañeros, porque son muy buenos trabajadores. Lástima la adicción que tienen. Bueno, todo esto el Ministerio de Trabajo derivó a Fiscalía estas denuncias por estas presuntas irregularidades. Lo actuado por la Inspección del Trabajo, veníamos trabajando desde antes de empezar la zafra, particularmente ahí preocupado por la seguridad laboral, por las condiciones de salud, por las condiciones de trabajo. Cuando se hizo el lanzamiento el 1 de abril en la Torre Ejecutiva de una campaña nacional de defensa de la vida y el trabajo, ya se empezó a trabajar allí. Bueno, esa es una parte de la tarea del trabajo que teníamos, a la que se complementa con lo que apareció en las actas de las denuncias colocadas en el Senado, en la comisión del Senado, y que se hicieron públicas en el correo de esta semana. Ni bien esto llegó también a nuestra información, nos corresponde como funcionarios públicos, si hay una información, hay una denuncia, acercarla a la Fiscalía para que se investigue. ¿Cuántas denuncias aparecen de cuántos casos? Estamos hablando de personas que las tenían trabajando a cambio de pasta base. Al Ministerio de Trabajo no llegó ningún tipo de denuncia. Nosotros no tenemos en nuestro poder ninguna denuncia, si no teníamos que haberlo dicho antes la denuncia. Nosotros es a partir de que se denuncia en el Senado, fue en la comisión del Senado. ¿Inspección no había en algún momento detectado alguna cosa de esta situación que se planteó acá en la comisión? No, eso no detectaron. Ellos hablaban, en las condiciones laborales de tener las herramientas, la vestimenta necesaria, las condiciones laborales, las condiciones de higiene. De eso es lo que está ocupándose la Inspección de Trabajo. ¿Esos aspectos sí estaban en orden? No, habían una cuestión, no es lo mismo estar antes de que empiece la zafra que estar en el momento de la zafra. Ahora hay otra inspección trabajando allí, otra delegación de la Inspección de Trabajo, desde hace algunos días, porque ahora la zafra empezó. Y junto con eso aparecen denuncias de este tipo que no nos corresponde a nosotros, sino que es a la justicia la que tiene que estudiar. En otros temas, el canciller de la República, Mario Lubetkin, afirmó que fue desgraciadísimo el incidente en el que militares israelíes dispararon a una delegación de diplomáticos en el norte de Cisjordania ocupada. El director de Asuntos Políticos la convocó, sé que se estaba fijando en estas horas, era en el día de hoy, en alguna hora del día de hoy, donde se iba a dar el encuentro y donde íbamos a solicitar que se aclarara qué fue lo que realmente pasó en ese desgraciadísimo incidente que esperemos que no se repita nunca. La convocamos a que viniera a Cancillería a explicar exactamente qué fue lo que pasó. Hemos escuchado muchas versiones, pero queremos la versión oficial y sobre todo que no se repita más y que en el Estado palestino los diplomáticos, como los diplomáticos uruguayos, tengan la garantía de poder actuar y ejercer sus funciones como corresponde. Y seguimos de alguna manera en tema porque la embajadora de Israel en nuestro país, Michal Hershkovitz, se reunió con el director de Asuntos Políticos de la Cancillería uruguaya tras ser convocada, como veíamos en el día de ayer, por parte de nuestro país después de estos disparos que realizó el ejército israelí durante una visita de diplomáticos en Cisjordania. Desde la embajada no quisieron hacer comentarios con relación a la reunión que calificaron como privada, pero sí emitieron un comunicado dando su versión de los hechos. Lo que dice la embajada israelí es que el martes 20 de mayo se recibió una solicitud para coordinar una visita de delegaciones extranjeras en Jenin y según la embajada se definió de manera clara y precisa la ruta autorizada y se informó expresamente sobre la prohibición de acercarse a áreas restringidas. Sin embargo, agrega el comunicado
El 21 de mayo la delegación se desvió de la ruta previamente acordada, arribando a una zona restringida cercana a posiciones donde estaban las tropas israelíes. Y continúa diciendo que al detectar la presencia de un contingente de vehículos y personas desconocidas en una zona de combate, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel realizaron disparos de advertencia al aire con el objetivo de dispersar a los presentes en el lugar. Según informan desde la Embajada de Israel, en ningún momento la delegación fue atacada y agregan que la autoridad palestina organiza estas visitas a zonas altamente conflictivas para utilizarlo deliberadamente con fines propagandísticos. Para terminar, señala que en 2024 se registraron más de 1.040 ataques terroristas significativos provenientes de Judea y Samaria, ocasionando la muerte de 46 ciudadanos israelíes e hiriendo a 337. Además, hace una semana, una mujer embarazada de 9 meses fue asesinada mientras era trasladada al hospital para dar a luz y el bebé se encuentra al día de hoy en estado crítico. Y nos centramos en la órbita internacional, abrimos la ventana al mundo, donde todo este tema del conflicto en Medio Oriente, los ataques antisemitas, estuvo presente por la situación que se dio en Washington, los Estados Unidos. Sí, abrimos este repaso a nivel internacional. Les decíamos que las miradas apuntan hacia Estados Unidos, tras lo que fueron los asesinatos de las últimas horas de trabajadores de la Embajada de Israel en Washington. Las víctimas fueron atacadas mientras salían de un evento en el Museo Judío de la capital. La Embajada de Israel en Estados Unidos identificó a las víctimas como Jaron Lischinski y Sarah Milgram. La sede diplomática afirmó que a raíz de lo sucedido, su personal está desconsolado y devastado. El hecho se produjo en la noche de este miércoles, cuando los empleados diplomáticos en Washington fueron asesinados a tiros por un hombre que, según la policía, gritó Palestina libre después del ataque. Las víctimas fueron atacadas mientras salían de un evento en el Museo Judío Capital, que fue anunciado como una noche para jóvenes profesionales judíos para fomentar la unidad y celebrar la herencia judía. El Departamento de Policía Metropolitana afirmó que la pareja estaba abandonando el evento cuando fue acribillada. El hecho sucedió en una zona de Washington, D.C., llena de sitios turísticos, museos y edificios gubernamentales, incluida la oficina del FBI en Washington. La policía identificó al sospechoso como Elías Rodríguez, de 30 años y residente de Chicago, quien se encuentra detenido y bajo interrogación. Bueno, y a todo esto también se refirió el canciller israelí. El diplomático sostuvo que este es el resultado directo de la incitación antisemita tóxica contra Israel y los judíos de todo el mundo. This is the direct result of toxic anti-Semitic incitement against Israel and Jews around the world that has been going on since the October 7th massacre. Recently, we have witnessed an unprecedented wave of terror attacks and attempts against Israeli missions around the world, with an emphasis on Europe. Israeli missions and representatives around the world are targets of anti-Semitic terrorism that has crossed all red lines. Por su parte, el embajador de Israel en Estados Unidos recordó a las víctimas. No hay palabras que puedan expresar la profundidad de nuestro dolor y horror ante esta devastadora pérdida. Nuestros corazones están con sus familias y la embajada estará a su lado durante este terrible momento, lamentó el embajador y agregó que la pareja tenía planes para comprometerse durante un viaje próximo a Jerusalén. El joven había comprado un anillo con la intención de proponerle matrimonio a su novia la próxima semana en Jerusalén, expresó en la rueda de prensa. Eran una pareja hermosa, concluyó el diplomático. Bueno, y a todo esto se expresó sobre este caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su red social Truth Social. Bueno, condenó los asesinatos y publicó que estaban obviamente basados en el antisemitismo. Este hecho, dijo, el odio y el radicalismo no tienen cabida en Estados Unidos. Condolencias a las familias de las víctimas, escribió en la plataforma. Qué tristeza que semejantes cosas como estas sucedan. Dios los bendiga a todos. En una publicación, en tanto, en la red social X, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo: buscaremos a los responsables y los llevaremos a la justicia.
Cambiamos de información ahora, nos vamos a la vecina orilla, nos vamos hacia Argentina y este crimen en Villa Crespo, en Argentina. Bueno, vean ustedes esta masacre familiar. El hallazgo de los cuerpos tuvo lugar en un departamento ubicado sobre la calle Aguirre, al 200, en el barrio porteño de Villa Crespo. La empleada doméstica fue la que encontró los cuerpos sin vida de los 4 integrantes de la familia. Estamos hablando de una mujer, su esposo y sus 2 niños. Todas las víctimas presentaban heridas de arma blanca, lo que coincide con la hipótesis de un crimen cometido con un cuchillo que fue hallado luego en la mano del padre de familia. Laura Fernández Leguizamón, de 51 años, es la principal acusada de matar a su marido, Adrián Selter, de 53 años, y a sus 2 hijos adolescentes, vean ustedes, de 12 y 15 años, en Villa Crespo. ¿Qué es lo que se sabe de Laura, de esta mujer, la principal sospechosa? Bueno, habría dejado de tomar la medicación determinada en un tratamiento médico, y esto habría ocurrido a raíz de un brote psicótico. Según la empleada doméstica, señaló que hacía algunos días que se la notaba cambiada. A nivel policial, ¿qué es lo que se puede decir a esta hora? Bueno, la policía tiene prácticamente el caso cerrado, entienden el hecho y la cronología de los ataques. Bueno, y a todo esto habló la encargada del edificio y se refirió a la familia. Esto decía. Hermosos eran todos, todos hermosos. No se puede creer lo que pasó. Nadie puede creer lo que pasó. Nada, no les puedo decir más nada. Era una hermosa familia, nada más. Eso. No puedo decir más nada, sí. Eso es lo único que... ¿A los chicos conocías? ¿Tenías contacto? Sí, contacto de acá, de mi trabajo, nada más. Paula, en particular ese día, ¿lograron escuchar algo? ¿Ella cómo era, Laura? ¿Cómo era Laura? Hermosa, siempre feliz, siempre sonriendo, siempre todo. ¿Vos sabías que ella estaba en tratamiento? No, chicos, no. La hermana estaba...